Allí están las 3 sillas. Nadie se quedaría sin silla. Inmediatamente recibimos la contestación de la candidata de Movimiento Ciudadano, la licenciada María Esther Tapia Vázquez, que aceptaba la invitación. Invitamos al candidato de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, y él de manera gráfica puso en su acuse de recibo de puño y letra, además de su nombre, fecha y firma, acepto. Pero como somos tan acuiciosos, le pedimos que nos hiciera el gran favor de contestarnos por escrito. Y nos contestó por escrito su vocero de campaña, Juan Carlos Fajardo Vargas. Y nos dice, así para no leerlo todo, pero en lo medular, dice, acepta el candidato a presidente municipal Isaac Martín Montoya Márquez, acepta. Y asimismo ratifica el deseo de que exista un debate entre los candidatos a la presidencia municipal, mismo que se desarrolle de manera respetuosa y con la finalidad de exponer las propuestas de gobernabilidad para mejorar nuestro glorioso municipio de Naucalpan. Y por otro lado nos pide que le informemos quiénes han confirmado y si ya se llevaron a cabo todos los procedimientos legales para estos efectos necesarios. Entonces, le contestamos. Aquí le contestamos y le decimos que le agradecemos su confirmación y que ya se llevó a cabo, y le anexamos el escrito que entregamos en la Comisión Electoral 058 de Naucalpan para poder avisar que es lo único que tenemos que realizar los ciudadanos cuando organizamos un debate como este, que no es la institución electoral. Lo entregamos en tiempo y forma, le anexamos eso, le anexamos las contestaciones de confirmación de quienes confirmaron positivo y le anexamos la contestación, y de aquí paso al otro tema, de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, que fue rechazar la invitación de este debate ciudadano, que desde un principio, aquí está su firma, de puño y letra también de ella, que se le entregó la invitación, y nos contesta que rechaza, así la palabra, rechaza la invitación porque derivado de dichos agravios que le ha manifestado el candidato del Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, y que ella ha presentado una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de México, pone el número, pues que no se siente con ánimo para asistir. Entonces nosotros, como comité organizador, hicimos un video y se lo enviamos, en donde le garantizábamos, además, en cada una de las invitaciones, me pasaba esto de decirles, se les anexó a los candidatos el reglamento que acaba de leer la compañera, el cronograma para que supieran perfectamente de qué se iba a tratar y los 8 temas de las preguntas que vamos a hacer. Entonces ella ya tendría que saber que iba a haber un reglamento muy estricto y que no estábamos esperando un espectáculo, sino una cuestión seria, profesional, ejecutiva de propuestas, ¿verdad? Con el cómo, con el cuándo y con qué. Bueno, pues resulta que le mandamos aparte el video y le decimos, reiteramos que esto no va a tener ninguna afectación, le garantizamos que no va a haber alguna situación de agresión, falta de respeto, porque además pedimos el apoyo de la Policía de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado. Y entonces, aquí están afuera, les agradecemos también, si nos escuchan, la atención que inmediatamente dieron y están puntualazos aquí para que no vaya a haber ningún desorden y todo se lleve a cabo conforme a lo que es el reglamento y el respeto que todos nos merecemos. Pero aún así, no viene. Entonces, estamos esperando aquí
a que pues venga el candidato, pero como ustedes saben y el reglamento lo dice, vamos a dar ya inicio al debate. El debate estaba programado y nos preguntaron en la conferencia de prensa que nos hicieron que si no llegaba ninguno de los dos, que entonces ¿qué íbamos a hacer? Pues inmediatamente contestamos. Si no llegan y solamente llega un candidato, pues es un debate ciudadano con el candidato y no necesitaríamos que estuviera forzosamente algún otro, porque este debate es ciudadano y cada uno pues que haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y allá el costo político que tengan aquellos que no se presentaran. Entonces, las preguntas, para que les quede a ustedes también más claro, se estuvo manifestando tanto en las redes, en todo lo que ya les comenté y en las lonas que pusimos, que mandaran las preguntas a la red de Facebook de Naucalpenses Unidos por una Administración Honesta, que las siglas es NOA, con la H al final para ya no decir todo eso largo, ¿no? NOA. Y todas las preguntas que se estuvieron recibiendo se revisaron por el comité organizador y de ahí tenemos algunos expertos en temas como por ejemplo el agua, el medio ambiente y en desarrollo urbano dentro de este comité organizador. Perdón, siempre que uno da agradecimientos es muy peligroso porque luego se le va a alguien, pero no. Aquí está el arquitecto, precisamente que por favor se ponga de pie, Carlos Nieto, que es otro de los integrantes, especialista en planeación, desarrollo urbano. También una persona que nos ha apoyado bastante. Entonces se seleccionaron las preguntas y son las que ya se condensaron y vamos a hacer a la candidata de Movimiento Ciudadano, que amablemente, de verdad le agradecemos su compromiso ciudadano en haber acudido a este debate. Muchas gracias. Como toda la organización, teníamos aquí para hacer la rifa de a ver quién empezaba, pero pues creo que es obvio, ¿verdad? Entonces no hacemos la rifa. Aquí va a empezar la licenciada María Esther Tapia Vázquez. A ver, entonces, por favor, Xiomara, tú eres la encargada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Gracias. Queremos aclarar que todas las preguntas están formuladas considerando el estado en que van a recibir la administración municipal. Todas van enfocadas precisamente a eso, ya considerando en cómo van a recibir. Por favor. Tema 1, seguridad y derechos humanos. El tiempo, perdón, me faltó decir que tiene 3 minutos. Tiene 3 minutos para contestar. Tenemos un solo integrante, pero de todas formas son 3 minutos. Ahora sí que lo estamos en aquella hermosa pared blanca. Vamos a tener el tiempo para que por ahí, licenciada, si lo alcanza usted a ver ahí. No le tapan las cámaras ni nada. Perfecto. Ahí tenemos Ahí tenemos el cronómetro y van a ser 3 minutos para responder, por favor. Ok. Tema 1, seguridad y derechos humanos. El contexto. En nuestra sociedad, la violencia de género sigue siendo un grave problema que afecta a muchas mujeres, además del creciente número de asesinatos, robos a casa-habitación y a transeúntes, extorsiones a empresarios y ciudadanos por la delincuencia organizada y también por la misma policía municipal. Eso se dice. Lo que ha llevado a que Naucalpan tenga el lamentable segundo lugar de percepción de inseguridad en el Estado de México. La pregunta, en caso de llegar a la presidencia municipal, ¿cuáles serían sus acciones para solucionar la inseguridad en la que vivimos los naucalpenses? Van a ser 3 preguntas de la misma y será, ¿cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? Y la tercera, ¿en qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable? Carlos, ¿tiempo? Buenos días a todas y a todos. Y desde luego que para mí
estar en este debate, presentación de propuestas, pues es muy importante. Considero que el pilar de toda administración pública debe de ser la defensa de los derechos humanos. Por principio de cuentas, lo que tenemos que hacer en las administraciones públicas es no litigar contra los ciudadanos. En el tema de seguridad para las mujeres, nos encontramos hoy con que tenemos diferentes dependencias que en teoría deben de dedicar su objetivo a esto. Tenemos una policía de género que debe de rescatar a la mujer cuando es violentada en el círculo de violencia. De ahí debería de trasladarla y darle el acompañamiento a la AMPEVIS, al Ministerio Público, a efecto de que haga una denuncia de manera adecuada y correcta. En su caso, y lo que pasa en la realidad, es que tenemos un Instituto de la Mujer que también debería de ser el acompañamiento jurídico para poder defender a las mujeres. Y lo que sucede es todo lo contrario. En este Instituto de la Mujer, hoy por hoy, se dedican únicamente a levantar la estadística de las personas que han sido golpeadas o sujetas de violencia. Por otro lado, a la mujer la canalizan a la AMPEVIS y al golpeador lo canalizan al juez cívico. Como resultado de ello, tenemos que las mujeres se tardan entre 4 y 6 horas en tratar de iniciar una denuncia, si no es que tienen que regresar al día siguiente, mientras que el golpeador sale en menos de 30 minutos del juez cívico una vez que pagó su multa. Desde el inicio de esta administración nosotros solicitamos a la presidenta municipal actual con licencia que se realizara un protocolo de atención ciudadana de manera integral para todas aquellas personas que sufren de violencia. Y su respuesta fue que ya tienen estas dependencias, pero estas dependencias no trabajan de manera coordinada. Por lo tanto, erradicar la violencia pues no es posible por el momento. Lo que yo propongo es precisamente hacer este protocolo. Y no nada más es eso. En la materia de derechos humanos, yo como abogada, que a diferencia de mis compañeros candidatos, yo sí tengo una cédula profesional y por lo tanto litigo en todas las materias. Pero una de ellas es precisamente contar con el dar o proporcionar el apoyo en cualquiera de las materias a los ciudadanos y a las comunidades, siempre en defensa de los derechos humanos de las personas y del cumplimiento de la ley estricta. Es que no me dejan. Les voy a pedir si le hacen un campo porque no alcanza, me parece, ya ver el tiempo. Gracias. En esta pregunta no se oye, ¿o sí? ¿Sí se oye bien? A ver, en esta pregunta y la tercera, que son el meollo de muchos problemas en Naucalpan, ¿verdad? Que es como los derechos humanos, o sea, es transversal porque trastoca muchísimas de las situaciones que padecemos en Naucalpan. Vamos a tener 6 minutos para la respuesta. En la 2, que voy a tener el placer de leerles, y en la pregunta 3. Ya las demás también van a ser 3 minutos como fue en este momento. Ya pedimos que se hicieran un poquito a un lado para que pueda estar viendo el cronómetro, licenciada, si es tan amable. ¿Quiere comentar algo? Sí, la pregunta es sobre derechos humanos. Ok. La pregunta es exclusivamente sobre derechos humanos porque la primera que se hizo tenía 2 particularidades. Son los temas, ahorita le comento, mire, los temas se dividieron en 8 como habíamos platicado y se les comentó en la invitación que ustedes recibieron, porque para no hacer una cuestión tan extensa, reunimos varios temas que están correlacionados en un solo tema, para que fueran 8. Entonces, pueden tocar diferentes áreas, diferentes temas en una sola pregunta. En este caso, pues obviamente, como decía, son 6 minutos, arquitecto Nieto, para que así lo pueda ella pues desarrollar, la candidata, la licenciada Esther Tapia. A ver, el tema 2,
planeación, desarrollo urbano municipal y regional, reserva de amortiguamiento, movilidad y constructoras inmobiliarias. Ese es el tema del cual va a versar esta pregunta. Dice así: uno de los factores que ha propiciado la crisis que padecemos de escasez de agua en Naucalpan ha sido las excesivas construcciones sin una planeación adecuada de edificios de grandes alturas, de centros comerciales, fraccionamientos residenciales, hoteles, etcétera, que violentan la normatividad respecto al desarrollo urbano debido a las autorizaciones de cambios de usos de suelo en predios que no soportan la densidad de vivienda autorizada, en cañadas, áreas verdes, áreas naturales protegidas, vialidades y más, que están relacionadas de manera directa con los planes municipales de desarrollo urbano, que desde hace décadas los han venido imponiendo la mayoría de los constructores inmobiliarios a los municipios en turno, con la complicidad de estos últimos y del gobierno estatal, lo que ha forzado un aumento poblacional en Naucalpan al generar mayor oferta de vivienda que su población no demanda, lo que ha provocado la invasión del área de amortiguamiento de nuestro municipio con construcciones. No obstante, esta área fue creada justo para delimitar el crecimiento urbano hacia el poniente, que es la zona determinada para la sustentabilidad de nuestro municipio, por lo que debe dejarse como área abierta y arbolada para cumplir con su función. Esta irregularidad provoca un grave perjuicio a la calidad de vida de los naucalpenses y violenta sus derechos humanos, como el derecho humano al agua suficiente y de calidad, así como al derecho a la salud y de movilidad, entre otros. Lo anterior ha provocado un déficit de área verde por habitante que se reportó desde el año 2007 en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, reconociendo la existencia de solo 3.4 metros cuadrados de área verde por habitante, en contraste con los 10 metros cuadrados que la Organización Mundial de la Salud y la ONU establecen como mínimo para contar con una vida saludable. Tomando en cuenta las construcciones que se han hecho desde el 2007 a esta fecha, o sea, en más de 17 años, ese déficit ha aumentado de manera lamentable. Pregunta: en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas de solución implementaría sobre las construcciones irregulares y no irregulares, pero sí violatorias de la normatividad de planeación adecuada, violatorias de la Agenda 2030 y de la convencionalidad a la que está obligado México, y la disminución del déficit de área verde por habitante? ¿Cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? ¿En qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable en la solución de esta problemática? Es la pregunta. Gracias. Pues es bastante extensa la pregunta. Sin embargo, lo primero que se haría es un alto total a las construcciones nuevas. Ello no porque estemos en contra del desarrollo inmobiliario, sino simple y sencillamente porque precisamente desde el año 2005 el municipio de Naucalpan es considerado, de acuerdo a la ley, un municipio controlado. ¿Y qué significa un municipio controlado? Es aquel municipio que ya no cuenta con los servicios públicos suficientes o se encuentran saturados para poder ofrecerle a los ciudadanos que viven en el territorio municipal una vida adecuada. Por lo tanto, primero tendríamos que hacer un alto total a las construcciones. Yo sé que ahorita se acaba de autorizar en esta administración, a pesar de que diga la presidenta municipal con licencia a lo contrario, acaba de autorizar los más de 400 departamentos en Santa Cruz Acatlán y 1,533 casas en el denominado Cerrito.
Resulta que en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano que aprobó el licenciado Alfredo del Mazo, ahí existe un escenario programático de vivienda que incluye más de 70,000 viviendas para el municipio de Naucalpan. Desde luego que esto resulta contradictorio totalmente con lo que establece la ley en cuanto a un municipio controlado. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? O en lo particular su servidora. He trabajado con catedráticos del Politécnico y de la UNAM y ellas son las personas idóneas para poder formular un plan municipal de desarrollo urbano que satisfaga las necesidades de los que ya vivimos en Naucalpan. Esto es, no es lo mismo autorizar un fraccionamiento que planear una ciudad. Y nosotros en la Constitución del Estado de México, en el artículo 5, tenemos el derecho humano a la ciudad, que comprende todas las materias que es desde agua, drenaje, medio ambiente, educación, cultura, arqueología, hasta cambio climático. Que las autoridades desde el 2010 a la fecha estén llevando a cabo, formulando planes municipales de desarrollo urbano, que no contemplan las necesidades de los que ya vivimos en el municipio de Naucalpan, es precisamente porque llegan incluso a lo que se denomina el cártel inmobiliario. Su servidora ha llevado diversos juicios en contra de estas autorizaciones y lo primero que vemos es que todas las autorizaciones son de manera condicionada. ¿Qué quiere decir? Que se les extiende un documento a estos desarrolladores sin cumplir con los requisitos legales, como es un dictamen de protección civil, el de agua, el de medio ambiente y el de movilidad. Les emiten un dictamen de impacto urbano condicionado a que ellos lo tramiten, pero con este dictamen urbano ellos pueden continuar con sus trámites hasta obtener la licencia de construcción. Y créanme, por experiencia sabemos que no cumplen en la mayoría de las ocasiones con ninguno de los dictámenes y los que les llegan a proporcionar, por ejemplo en materia de movilidad, no tiene nada que ver con un estudio real de cómo pretenden que nos movamos los naucalpenses. Muestra de ello es el Cerrito. ¿Cómo vamos a desahogar por una avenida Lomas Verdes tan saturada más de 3,000 vehículos? ¿O cómo piensan en una calle Purépechas desahogar 1,000 vehículos porque es la cantidad de cajones de estacionamiento que tienen? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos condenados a vivir como las autoridades lo deciden y no con una ciudad planeada. Ellos deciden hacer negocios, no planear una ciudad ni satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En materia de agua, nosotros encontramos que la presidenta municipal solicita también de manera contradictoria con ella misma, por un lado, el recurso que se declare la crisis hídrica en el municipio de Naucalpan. Si sabe que no hay agua, si sabe que no le puede proveer a los que ya vivimos en Naucalpan, entonces ¿por qué autoriza más fraccionamientos? Y nos dice que va a abrir pozos. Esos pozos, desde luego, que no pueden ser sujetos de sustentabilidad, porque aquí nosotros se lo estamos diciendo en una gráfica. Nuestra cuenca del Valle de México desde 1954 está en veda. En el Diario Oficial de la Federación en el 2016 nos dicen que es tal la explotación de este recurso hídrico que se corre el riesgo de inutilizar los pozos que ya existen. Que ella diga que va a abrir 10 pozos no es la solución, pues es meter más popotes en un solo vaso de agua. La otra fuente de agua que tenemos es el sistema Cutzamala. Y hoy sabemos que la presa de Valle de Bravo, que es una de las principales, se ha prohibido su sobreexplotación. ¿Qué es lo que quieren? Que traigamos el agua de más lejos, que se empiecen a desalinizar los mares, en lugar de recuperar las 9 presas, que es nuestra propuesta y que ya se lo solicitamos a la gobernadora, en lugar de recuperar nuestros manantiales y nuestros ríos y poder tener una verdadera sustentabilidad en el municipio de Naucalpan. Esto es lo que no debemos de permitir. Por eso nosotros, como ciudadanos que hemos trabajado en nuestras comunidades, somos la mejor opción. Muchas gracias. La siguiente, quiero comentar a todos,
también a usted, licenciada. No tuvimos el tiempo de la presentación, pero vamos a agregar al final que sean 6 minutos para que pueda darnos un mensaje, todo lo que nos quiera presentar, y seguimos en este momento con esto. Muchísimas gracias. El siguiente tema, que también es muy importante y está 100% ligado al anterior, y este es el tema 3, medio ambiente, agua, aire, destino final de residuos sólidos urbanos, áreas naturales protegidas y sustentabilidad. Considerando la crisis hídrica de nuestro municipio y que en Naucalpan se pierde el 42.6% del agua en la red subterránea, debido a la falta de mantenimiento, la pésima calidad del aire en Naucalpan, que lo ha llevado a ser el segundo municipio más contaminado del Estado de México, lo que ha provocado un importante aumento de enfermedades respiratorias en sus habitantes y visitantes, debido al gran incremento de vehículos en sus avenidas ya de por sí deterioradas e insuficientes, todas esas vialidades, y la grave contaminación de sus ríos provocada por la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos y el incumplimiento de la mayoría de las constructoras inmobiliarias de instalar plantas de tratamiento de agua en los conjuntos urbanos, plazas comerciales, edificios y otras edificaciones. La pregunta es, en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas de solución implementará para 1. La crisis hídrica, tanto de escasez como de contaminación de sus cuerpos de agua? 2. Eliminar el déficit de área verde por habitante y cumplir con la norma internacional. 3. La recuperación de las áreas naturales protegidas y áreas verdes. Y en caso de ser imposible su recuperación, ¿cuáles serán las acciones para restituirlas a los naucalpenses? 4. Para mejorar la calidad del aire. Y como en todas las anteriores es, ¿cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? ¿Y en qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable a la solución de este grave problema? ¿Me puedes repetir la segunda, por favor? La segunda es eliminar el déficit de área verde por habitante y cumplir con la norma internacional. Ok, gracias. Gracias. Bueno, iniciamos por lo que es la crisis hídrica, y ya había comentado que en Naucalpan tenemos 3 fuentes de agua, lo que es los pozos, el sistema Cutzamala y la presa Madín. Los 2 primeros están sobreexplotados y ya no es posible que continuemos con más construcciones. Nuestra propuesta, o mi propuesta, es precisamente, y ya se le solicitó a la gobernadora, inicie ella como autoridad intermediaria entre el gobierno federal y el gobierno municipal, la recuperación de las 9 presas que tenemos en Naucalpan. Desde luego, hacer los colectores de descargas de aguas residuales. Pero este es un tema concurrente entre los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Sin embargo, ninguna administración pública, ningún ayuntamiento ha sido capaz de representar a los naucalpenses ante los otros 2 órdenes de gobierno para restablecer todos los cuerpos hídricos y hacer lo más elemental, lo que nos enseñaron en la primaria, que es tener un ciclo del agua. Hoy por hoy, y en esta fecha precisamente que tenemos un domo de calor, es precisamente porque no puede llover, y no llueve porque no tenemos aguas superficiales. Estas están sobreexplotadas. ¿Qué es lo que requerimos? Trabajar los 3 órdenes de gobierno sin importar el color y llegar a la recuperación poco a poco de estos cuerpos hídricos, pero definitivamente lo que ya no podemos hacer es tener más cemento en las áreas de recarga de los mantos, que en este caso estamos hablando de la zona norponiente del municipio, que es en donde el plan de desarrollo urbano anterior y actual, el que se autorizó el 15 de agosto del año pasado, es construir sobre la lechería Chamapa, esto es la zona norponiente de Naucalpan, más de 30,000 viviendas. Si nosotros hacemos eso, si nosotros como ciudadanos lo permitimos, o el gobierno insiste en llevar a cabo estas prácticas, nos vamos a quedar sin agua. Por lo que hace a las áreas verdes, en el 2010 el municipio de Naucalpan tenía más de 3,000 áreas de donación. Hoy tristemente quedan menos de 900 porque de manera ilegal se han apoderado de estas áreas verdes.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestra dirección jurídica, en lugar de combatir a los ciudadanos en contra de acciones o de la defensa de sus derechos humanos, esta dirección jurídica lo que tiene que hacer es rescatar todos y cada uno de los expedientes de estas áreas verdes para poderlas recuperar. Tenemos que tener una dirección de medio ambiente que también sea gestora ante el gobierno estatal y ante el gobierno federal para tener un Parque Nacional de los Remedios restablecido, un Parque Metropolitano de Naucalpan y aquellas barrancas que están consideradas como áreas naturales protegidas, como la de Santa Cruz y la de Tecamachalco, con programas de acción que sean reales y que no sea nada más un cumplimiento de un convenio para tomarse la fotografía. En todo el mundo lo que necesitamos son áreas verdes. Por lo que hace a la calidad del aire, tenemos, y que va ligado con el tema de los desechos urbanos, Naucalpan recibe 400 toneladas diarias de la Ciudad de México de manera impune, más las 600 toneladas que producimos nosotros, estamos hablando de 1,000 toneladas diarias, que al ser un tiradero a cielo abierto y no un relleno sanitario, esto produce gases. Y la Organización Mundial de la Salud determina que en México mueren más de 4,000 personas al año por problemas respiratorios. Y lo peor es que los más susceptibles en este tema son tanto los menores como los adultos de la tercera edad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente reducir esas emisiones y tener por primera vez en Naucalpan una plantadora tratadora. Tenemos que tener talleres de cultura para saber cómo reciclar la basura y ser productores mínimos de la basura. Tenemos que hacer en nuestras barrancas, porque Naucalpan, el estar hecho o construido entre los cerros, tenemos que hacer entre esas barrancas corredores y huertos urbanos que sean verdaderamente verdes y que no sigan ocupándose como un caño para toda la ciudadanía. Tenemos que cobrar conciencia a los ciudadanos, pero esto debe de ser liderado por una administración pública responsable en materia de medio ambiente. Reitero, de lo contrario, pues nosotros no vamos a tener ya una forma de subsistir y lo estamos viendo día a día. Eso sería cuanto. Creo que se cumplen todas las preguntas. Sí, básicamente sí. Ya lo comenté, el déficit de área verde es tener un área jurídica a efecto de que se rescaten. Y les puedo poner como ejemplo los triángulos de Lomas Verdes. Nosotros vemos que hay 2 gasolineras a la altura de la cúspide. Gracias a la investigación que hicimos los ciudadanos, encontramos que esas áreas verdes son inalienables, inembargables, imprescriptibles y que hoy la administración pública se vio obligada a demandar la nulidad de esas escrituras públicas. Y así como ese ejemplo, podemos tener muchísimos más para poder rescatar nuestras áreas verdes y las áreas de donación que tanta falta nos hacen. En asentamientos humanos irregulares, desafortunadamente las autoridades tampoco se meten a hacer una planeación, simplemente dejan que la gente crezca y después llegan a ofrecerles dádivas a cambio del voto. Eso ya no se puede permitir más en este municipio. Muchas gracias. Bien, el tema 4 es rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y simplificación administrativa. Desde hace casi 10 administraciones municipales, o sea, aproximadamente 30 años, la administración entrante aduce que la saliente dejó en bancarrota al municipio y que se llevaron hasta los equipos de cómputo y más. Además de los montos millonarios que tienen que pagar de deudas sobre servicios de energía eléctrica y suministro de agua, y los montos también millonarios por las demandas de los trabajadores de confianza del municipio que son despedidos en cada administración entrante, llamados laudos, lo que se toma como justificación para evitar cumplir con sus promesas de campaña y endeudar aún más al municipio a costa de los ciudadanos. No obstante, rara vez
se ha presentado demandas administrativas o denuncias penales contra representantes populares o funcionarios de la administración anterior para que las autoridades competentes investiguen y se evite la impunidad de quienes resulten responsables, quienes deberían restituir el daño ocasionado. Además, existe una queja constante de los trabajadores que ha hecho eco en la ciudadanía respecto a las pésimas condiciones laborales que sufren para la realización de su trabajo, tanto en equipo inadecuado y falta de insumos. La pregunta es, en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas de solución implementaría sobre la presentación de demandas o denuncias contra los responsables populares, representantes populares o funcionarios de la administración saliente que presuntamente hubieran incurrido en algún acto de corrupción u omisión, buscando una verdadera transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué haría para recuperar el capital que se haya pagado en nómina de manera ilegal? ¿Qué haría para evitar pagar grandes cantidades en los laudos? ¿Qué porcentaje del presupuesto anual asignaría para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del ayuntamiento en general? ¿Cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? ¿En qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable en la solución de estas problemáticas? Gracias. Pues voy a empezar por la última pregunta. Nosotros en el municipio de Naucalpan, para este año tenemos un presupuesto de 5,600 millones de pesos. ¿Qué es lo que yo propongo? Que de estos 5,600 millones de pesos, en lugar de que se ocupe el 60%, que estamos hablando de 3,045 millones para sueldos y salarios, se reduzca al 35%. Y no despidiendo al personal, sino iniciando procedimientos, porque sabemos perfectamente bien que uno de los rubros principales en todas las administraciones públicas, tanto en la anterior, que es de la que tanto se duelen, el desvío de 2,400 millones de pesos a sueldos y salarios, como en la actual, que se duelen mucho, pero ya la oficializaron, porque si anteriormente se gastaban 2,900 millones, ahora tenemos 3,045 millones de pesos en sueldos y salarios. Y si la presidenta municipal actual decía y se quejaba de que había aviadores, entonces, ¿cómo podemos entender que el 60% de nuestro presupuesto se vaya a esos sueldos y salarios? Lo óptimo es reducirlo al 35%. ¿De qué manera? Iniciando los procedimientos a todas aquellas personas que hayan cobrado, pero no trabajado, lo que se conoce como aviadores, hagan el resarcimiento a los naucalpenses, a la hacienda pública municipal, porque vemos que administración tras administración corren a los empleados y ellos promueven estas demandas y a final de cuentas sí obtienen una indemnización y seguimos endeudando al municipio, pero lo que no estamos haciendo es precisamente verificar que esas personas hayan trabajado dentro del municipio y hayan dado el servicio por el que se les contrató aparentemente a los naucalpenses. No tenemos una transparencia en las nóminas por dependencia. Contamos con 19 oficinas centralizadas y 10 descentralizadas. Aparentemente existen más de 8,000 empleados, pero al no tener transparencia es precisamente que no podemos nosotros por el momento hablar de la misma. Lo que tendríamos que hacer es tomar posesión y una vez que tomemos posesión hacer una revisión de nómina, dependencia por dependencia y sacar una lista de ver quién sí trabajó y quién no trabajó. Y yo estoy segura que las mismas personas que sí trabajan y que les pagan sueldos ínfimos, ¿en 3 minutos no eran 6?
Las otras anteriores. En estas son 3. Pero Perdón, me quedo trunca. Bien, ahora vamos con la... aclaro que de lo que haya faltado, al final tiene 6 minutos para cierre y podría, si gusta, adicionar algo que quisiera para complementar. Bien, tema 5. Procuración y Administración de Justicia. Durante también varias décadas, la Procuración de Justicia en el área de los jueces calificadores ha dejado mucho que desear, debido a las extorsiones que se hacen a los ciudadanos y a las sanciones que imponen a personas que no han cometido ninguna infracción de las catalogadas en el bando municipal, o por el tortuguismo doloso que aplican a los ciudadanos infractores o a los policías que, cumpliendo con su deber, remiten a verdaderos infractores que con una dádiva a alguno de los encargados del área no son registrados para que se ingresen a los separos y salen en minutos. Sin embargo, al policía que lo remitió, todavía lo someten a un regaño diciéndoles que solo les quitaron el tiempo. Desde hace varias administraciones se ha omitido el cobro también de multas o infracciones de tránsito con la afectación al erario público, que esto obviamente implica, y propiciando la impunidad en los infractores. Por otra parte, el Instituto de las Mujeres y de la Igualdad Sustantiva, como ahora se llama aquí en el municipio de Naucalpan, no ha demostrado eficacia, pues al parecer solo se dedica a proporcionar estadísticas de la problemática que sufren las mujeres en diversos aspectos. Algo ya comentó del instituto y si gusta, pues lo demás. Muchas gracias. En caso, perdón, la pregunta pues ya 3 quedó. minutos, ¿verdad? En caso de llegar a la presidencia municipal, ¿qué medidas implementaría para la solución de los problemas antes referidos? ¿Cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? ¿Y en qué tiempo debería de haber un avance ya un poco significativo? Gracias. 3 minutos. Ok, gracias. Bueno, en materia de Procuración y Administración de Justicia es el talón de Aquiles de todas las administraciones municipales. Y precisamente porque vemos que desde los altos mandos lo primero que hacen es pedirle a los policías una cuota. Los policías no cuentan con un equipamiento y arriesgan su vida, y cuando caen en servicio, sus viudas tienen que dedicarse a estar en la administración pública tratando de solicitar o recuperar lo que es el seguro de vida y la pensión, sin que nadie les ayude. De esta manera nosotros no vamos a tener una seguridad ciudadana ni prevención de delito en el municipio de Naucalpan, porque son prácticas añejas, pero que nadie cambia. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Para empezar, los policías tienen 10 años exactamente con el mismo curso, pero no les dan ni siquiera un curso o un taller, o los incentivan para que ellos terminen una carrera y puedan estudiar, o les dan las materias de derechos humanos, de derecho administrativo y penal. Cuando ellos hacen una detención legal de algún delincuente y el delincuente ya conoce cómo poder virar la ley, se las voltea y los policías son abandonados a su suerte por la dirección jurídica. Lo que tenemos que hacer es al buen policía darle el respaldo absoluto cuando hace una detención, y al policía que se dedica a extorsionar, pues todos lo sabemos, tendríamos que iniciarle un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia. ¿Desde qué momento tiene que empezar? Desde el día número 1 de la administración pública, porque por esto vamos a proponer nosotros que el Código de Ética y el Protocolo de Atención Ciudadana que ya existe sea una realidad. Nosotros formamos parte de la propuesta de este protocolo de atención ciudadana, pero que no le conviene a ningún presidente municipal llevar a cabo. Y esto es precisamente por las componendas que tiene. Gracias. El siguiente tema es educación, cultura y deporte. Aunque ya sabemos que lo que es educación no recae en municipio, sí hay una carencia, existe una carencia de conocimiento sobre
1. Educación de reciclado y separación de los residuos sólidos urbanos. 2. El cuidado del agua. 3. Conciencia de cuidado de los animales de compañía conocidos como domésticos. No te oye muy bien. ¿No me oyes bien? ¿Las repito? ¿Todas? Ok. Existe una carencia de conocimientos sobre 1. Educación y reciclado, separación de residuos sólidos urbanos. 2. Cuidado del agua. 3. Conciencia de cuidado de los animales de compañía, mejor conocidos como domésticos. 4. Que es violencia de género, como prevenirla y solucionarla tanto en hombres como en mujeres. 5. Prevención de embarazos y una adecuada educación sexual. 6. Se ha dejado a un lado la cultura cívica en general para el comportamiento social. 7. Falta el sentido de pertenencia y arraigo en nuestra sociedad. 8. Desconocimiento de nuestra cultura para respetar el patrimonio artístico, arquitectónico e histórico de Naucalpan. Respecto al deporte, los titulares del Instituto Naucalpense del Deporte han sido, en la mayoría de las administraciones, personalidades del deporte, que poco o nada saben sobre administración pública, por lo que sus programas han sido un fracaso, resultando no solo en actos promocionales del deporte, sin cumplir el objetivo de administrar adecuadamente los espacios e infraestructura deportiva para incentivar a los jóvenes a realizar un deporte de manera sistemática, buscando una cohesión social. Pregunta: en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas implementaría para la solución de los problemas antes referidos? 1. ¿Cómo lo realizaría? 2. ¿Con qué recursos legales y económicos? Y 3. ¿En qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable en la solución de estas problemáticas? Gracias. Bueno, en el tema de educación, pues sobra decir que la Dirección de Medio Ambiente debe de llevar a cabo los talleres para la cultura del agua y enseñar a la gente desde la fabricación de composta hasta la separación de la basura. Tendríamos nosotros como municipio que tener contenedores precisamente para poder hacer la separación de estos residuos. Recuerdo bien que cuando se murieron los miles de peces en la presa Madín y fuimos a hacer un recorrido al tiradero de Puente de Piedra, encontramos un cerro de aparatos eléctricos, electrónicos, pilas, cargadores, etcétera. Que estos con las lluvias lo que hacían era soltar el líquido, el óxido, se fue por los conductos naturales, llegó a la presa y esto fue lo que mató a los peces. Pero lo peor de todo es que esta agua, recuerden, de la presa Madín, es una de las fuentes que nos suministra a los ciudadanos de Naucalpan. Y que esta agua, una vez que se potabiliza aparentemente, sube al tanque de Lomas Verdes, se mezcla con el agua del sistema Cutzamala y de ahí se distribuye. Quiere decir que a todos nos dan un poquito de ese veneno. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Precisamente que todo este tipo de aparatos sean desechados en un contenedor específico que tenga el municipio y se ha llevado nuevamente a las armadoras para que haya un reciclaje correcto y adecuado. En materia de educación también quiero puntualizar, si bien es cierto, no es una atribución del municipio, también lo cierto es que se puede hacer y que por primera vez un municipio gestione el cambio de sistema de lectura en nuestros niños. Muchos de ustedes podrán tener acceso a la mejor a pagar un sistema de lectura rápida que cuesta carísimo y esto debe de darse la oportunidad a todos los niños porque es un sistema muy sencillo. Podemos como municipio gestionarlo. En materia del deporte, lo que necesitamos es revisar todas las concesiones y permisos que se dan en las ligas, porque hoy encontramos que hay campos de fútbol o de béisbol o de alguno que se dedica a otro tipo de deporte, que son unas verdaderas cantinas una vez que terminan
sus partidos de fútbol. Y entonces, por un lado tenemos a los equipos de formación y por otro lado a los de la deformación. Esto se tiene que cambiar y tenemos que llevar en el Instituto del Deporte, que tiene recursos propios, un cambio diferente para todos los niños y jóvenes de este municipio. Muchas gracias. Hola, me están informando que pregunta un vocero del candidato Isaac Montoya que si todavía puede venir. Obviamente, pues le tenemos la puerta abierta, ahí está su silla. Claro, que pase, que venga, no sé si ya está afuera o le van a avisar para que se venga rápidamente. Claro que ya estamos en el tema 7 y nosotros continuamos, es el tema hasta el número 8. Pero de cualquier forma tendrá sus 5 minutos para el cierre, si quiere les poner algo, no hay problema. Continuamos con el tema número 7. Democracia participativa y presupuesto. Desde que se creó la Ley de Participación Ciudadana Estatal y el Reglamento Municipal, los consejos de participación ciudadana y delegados municipales, en su mayoría, no han cumplido a cabalidad con su función de ser verdaderos representantes de sus comunidades, debido a que la dirección de gobierno municipal ha sido un área política que se ha dedicado a manipular a dichos representantes para garantizar que sean afines al partido en el poder de cada una de estas administraciones, siendo su principal función proporcionar al alcalde en turno las estadísticas de las preferencias partidistas en sus comunidades, lo que provoca una discriminación respecto al presupuesto para la obra pública, asignándoles mayores montos para las colonias o fraccionamientos donde el resultado de esa estadística fue más alto de preferencia al partido en turno. El plan de desarrollo municipal está mal enfocado, ya que no considera la participación de la ciudadanía naucalpense para la elaboración del presupuesto, ni al representante del sector social de la comisión y del comité de planeación para el desarrollo municipal para su elaboración. La comisión y comité de planeación para el desarrollo municipal está integrado en su mayoría por representantes del propio gobierno municipal, en vez de que la mayoría sea de la sociedad naucalpense, que fue el espíritu de su creación, lo que impide una verdadera participación social vinculante. La pregunta: en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas implementaría para la solución de los problemas antes referidos? ¿Cómo lo realizaría? ¿Con qué recursos legales y económicos? ¿En qué tiempo habría un avance razonable? Gracias. Gracias. En el Reglamento de Participación Ciudadana desde 2014, en mi calidad de regidora, apoyé a que se aprobara el presupuesto participativo. Y precisamente no se ha ejercido por la gran cantidad de recursos que se utiliza para el capítulo 1000. Al reducirlo del 60 al 35%, lo que yo estoy proponiendo es que el 10%, o sea, 540 millones de pesos, se destinen a lo que es el presupuesto participativo. Esto es, que cada comunidad decida qué tipo de obra requiere dentro de la misma. Si quiere pavimentar, cambiar una banqueta, poner luminarias y, ¿por qué no?, hasta adquirir una patrulla. Con esto, todas las colonias que están consideradas dentro del bando municipal, así como los fraccionamientos, podrán crecer de manera regular, equitativa en sus servicios públicos. Este dinero, desde luego, estos 540 millones que representan el 10% del total del presupuesto, estarán al margen de lo que es la inversión pública para obra todavía aún mayor que se requiere en el municipio de Naucalpan. Tenemos todavía un 15% que nos puede resultar benéfico en este sentido. ¿Cómo lo haríamos? Primero, la participación ciudadana. Y recuerden que también estamos proponiendo un observatorio ciudadano para cada una de las dependencias a efecto de que haya verdadera transparencia
dentro de la administración pública. Luego, entonces, sí es posible que los espacios de la ciudadanía sean para la ciudadanía. Y aquí tenemos dos espacios muy importantes, que es la Coplademun, quien se encarga de revisar de manera conjunta con las autoridades los cambios de uso de suelo, y que no se ha permitido a las personas que han llegado a obtener este cargo ejercer el mismo, dado que no son personas afines a la administración pública. Los actos de simulación en participación ciudadana deben de acabarse. Por ello también nosotros proponemos que en el sistema municipal anticorrupción, que a la fecha no funciona, pero sí tiene oficinas y sí tiene personal destinado, y que nadie de los naucalpenses sabemos para qué sirve o en qué nos sirve, debe de cambiar. Y a ese sistema municipal anticorrupción deben de llegar los ciudadanos connotados del municipio, sean afín o no a la administración pública, porque no se trata de partidos. Y otra de las propuestas es que cada uno de los regidores que integren el ayuntamiento, del color que sea, tengan destinados a su cargo ciertas colonias y fraccionamientos para ofrecer los servicios públicos de manera adecuada. Tiempo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. El tema 8, que será ya el último, dice economía social y solidaria y generación alternativa de empleo. La reconvención de la zona industrial de Naucalpan se ha dejado abandonada desde hace décadas, pues la ciudadanía naucalpense ha rechazado en esa área la construcción de vivienda. Sin embargo, podría darse otra clasificación o vocación de suelo, por ejemplo, de industria limpia. Las zonas rurales ejidales también han sido abandonadas, convirtiéndose en presa de los especuladores inmobiliarios. Por otro lado, el derecho de piso que exige el crimen organizado ha desalentado la apertura de nuevos comercios y servicios. Además, las nuevas cargas impositivas a los industriales respecto al manejo de aguas residuales también ha sido un factor de que la inversión se vaya a otras ciudades. Pregunta: en caso de llegar a la presidencia municipal de Naucalpan, ¿qué medidas implementaría para la solución de los problemas antes referidos? ¿Estaría dispuesto en fomentar el cooperativismo de alguna otra alternativa de empleo formal para las comunidades en Naucalpan? 1, ¿cómo lo realizaría? 2, ¿con qué recursos legales y económicos? Y 3, ¿en qué tiempo de su administración se debería percibir un avance razonable en la solución de estas problemáticas? Gracias. Bueno, voy a iniciar por lo que es el derecho de piso. Y el derecho de piso para la zona industrial y todo el comercio en general lo tenemos en 3 vías. La institucional, que hoy por hoy cobra un permiso de descargas de aguas residuales, que es anticonstitucional, y los 4 tribunales colegiados en materia administrativa nos han dado la razón. Es ilegal que el municipio cree tarifas para cobro de derechos a los ciudadanos naucalpenses. Este derecho lo vamos a eliminar. El otro derecho de piso que solicitan pues son los inspectores, pero no nada más del municipio, del Estado de México y del gobierno federal. Ven al empresario como una caja registradora para obtener un recurso extra a su sueldo, y esto también debe de detenerse. El industrial, el comerciante, el empresario debe de preocuparse únicamente por generar fuentes de empleos bien pagadas, por producir y darle la oportunidad a los naucalpenses de que no salgamos del municipio a tener que buscar otro empleo. Por ello, nosotros lo que necesitamos es darle facilidades a todos estos empresarios en materia administrativa. Tenemos que hacer los trámites ya por línea y dejar de hacerlos de manera presencial. Con esto vamos a reducir sustancialmente lo que es esa nómina obesa, ineficaz, ineficiente que tenemos actualmente. El otro derecho de piso, pues desde luego que es el de la delincuencia organizada y que nadie quiere tocar. Lo que tenemos que hacer aquí es trabajar de manera conjunta con el gobierno federal. Hoy por hoy tenemos a la Guardia Nacional instalada en la colonia El Torito, pero lo que no hacen es trabajar de manera conjunta ni organizada.
La Policía Estatal y la Policía Municipal, lejos de revisar cómo nos van a cuidar, se dedican a pelearse las zonas entre ellos para ver quién nos va a extorsionar. Y no me digan que ningún presidente o presidenta municipal se ha dado cuenta de esto como para ser el representante ante estos entes, tanto el federal como el estatal, para poder trabajar de manera coordinada y evitar los abusos de autoridad y sí iniciar un ataque frontal en contra de la delincuencia organizada. La zona industrial merece desde luego tener mejores servicios. Si nosotros vamos hoy a cualquier calle, como bien lo apuntan, parecen cráteres, no son baches. Es desafortunada la forma en la que tienen esta zona industrial. 5 fraccionamientos industriales, a los que les preocupa más en la administración pública ver cómo se convierten en socios, y me refiero al 20% que les llegan a pedir hasta del valor de su terreno para darles un cambio de uso de suelo de industria pesada a industria ligera. Esto ya no puede suceder, tenemos que darle todas las facilidades al empresario. Gracias. Muy bien. Como obviamente pues no acudieron los demás candidatos, lamentablemente, no sabemos si va a llegar en un momento el candidato de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, estamos sobrados de tiempo. Entonces, vamos, ya que no se dio la palabra para la presentación como estaba en el cronograma establecido, porque ya empezamos un poquito después de la hora designada, para que se pudiera presentado la candidata, vamos a dejar 10 minutos para el cierre. Ahorita procedería el cierre para que ella ya exponga, ya sea de que quiera ampliar un poco lo que le haya faltado por el tiempo en algún tema o alguna otra cuestión que ella quiera comunicarles. Podría, pues si gusta, tomar un poco de la presentación de usted, por qué pretende la presidencia de Naucalpan y posteriormente manifestar a los ciudadanos lo que usted desee. Muchas gracias. Hasta 10 minutos, arquitecto Nieto, por favor. Gracias. Pues como ya lo había comentado, yo soy abogada de profesión y tengo una historia larga en este municipio de lucha social en todas las partes o el territorio del municipio de Naucalpan, en sectores muy definidos. Siempre lo he hecho en defensa de los derechos humanos. Durante 25 años he dado cuenta de que en las administraciones nos encontramos con la cerrazón, la sordera y ceguera de quienes administran nuestro municipio. No ha sido nada fácil, por un lado, luchar contra el sistema de corrupción que ha llevado a los ciudadanos al punto de la total indiferencia. Por eso hoy la gente se quiere abstener de votar, porque catalogan a todos o nos catalogan a todos como iguales. Y precisamente por eso celebro este tipo de eventos, porque nos dan la oportunidad de que nos conozcan, que sepamos quiénes somos y qué es lo que estamos proponiendo. Por otro lado, me he encontrado con el desprecio y señalamiento de varias personas por dedicarme o por decidirme a participar en las cuestiones políticas. Pues tal pareciera que un político que no despilfarra el dinero, que utiliza los recursos del erario, programas sociales o que no desciende de una familia de la élite política y que no cuenta con inversionistas oscuros, más que una virtud, es un negativo. Y esto nos debe hacer recordar el lema de Jan González, quien dijo: un político pobre es un pobre político. Y yo no sé si los ciudadanos de Naucalpan quieran seguir coincidiendo con este señor que fue un emblema de la corrupción. Yo en lo particular quiero romper con este paradigma. Soy la candidata más preparada y lo he acreditado en las comunidades, pero sobre todo en los tribunales. Yo sí conozco las entrañas de las políticas públicas y legales, mientras los otros dos candidatos conocen las entrañas de la negociación y el despilfarro. Como candidata yo no les prometo, vengo a invitarlos a que trabajemos como sociedad y gobierno. Tenemos mucho que hacer para recuperar Naucalpan. Nadie hará por este municipio lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer.
Ya vimos que los mesías no funcionan. Por ello inicié el movimiento Escucha, que consta de encuestas realizadas en todas las comunidades a los ciudadanos. Y estas demandas son las propuestas que yo he presentado en materia de seguridad, agua, uso del suelo, transparencia, educación, cultura, movilidad y medio ambiente. Estos son los principales reclamos de nuestra sociedad. Para lograr aliviar estas necesidades, como ya lo comenté, requerimos que el rubro de sueldos y salarios se reduzca de un 60 a un 35% y que de los 5.600 millones de presupuesto que tenemos haya un destino al presupuesto participativo y mayor a inversión pública, a proteger a quienes nos protegen a nosotros, a los policías y no nada más a ellos. Protección civil y bomberos están totalmente olvidados. Quiero ser presidenta municipal de Naucalpan para acreditar que sí se puede administrar bien nuestro municipio. Y esto va desde la digitalización real de los trámites y no nada más publicar los requisitos, sino que se pueda hacer todo en línea, hasta los procedimientos administrativos para quienes fueron y son aviadores en el municipio, que restituyan a los naucalpenses el dinero cobrado y no trabajado. Por eso, señoras, señores, agradezco que hayan presentado a este debate o presentación de propuestas. Desafortunadamente, no se pudo llevar a cabo el debate porque ya vimos que los otros dos aspirantes a la presidencia municipal de Naucalpan no están dispuestos a darle la cara de frente a los ciudadanos. Yo les pido el voto este 2 de junio porque estamos construyendo un proyecto ciudadano y las personas que están en nuestra planilla tampoco son de la élite política, son personas que también han trabajado dentro de sus comunidades y para sus comunidades. Y lo que menos vamos a hacer es tener un cabildo callado, un cabildo como el que nos acaba de representar en esta y en la pasada administración, en donde la mayoría de sus miembros se quedan a favor de lo que dice el presidente municipal o la presidenta municipal, aunque estén mal. No, lo que necesitamos en este municipio es debatir las ideas, contrastar las propuestas y que la gente sepa lo que realmente estamos haciendo. Hoy la mayoría de los miembros del ayuntamiento se fueron de licencia para estar en campaña, pero les pregunto, ¿se han parado en sus comunidades cuando su principal función es promover la participación ciudadana? Por eso yo quiero ser presidenta municipal de Naucalpan y les pido su voto este 2 de junio. Mejor que pase el candidato. Bueno, pues muchas gracias. Queremos comentarles, gracias licenciada, queremos comentarles que como Naucalpenses Unidos para una Administración Honesta, elaboramos un escrito compromiso para que lo firmaran los candidatos que acudieran a este debate, porque obviamente pues también queremos que haya pues un compromiso, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las propuestas, confiamos en que pues así va a ser, pero pues también como dicen, papelito habla, ¿no? Entonces, tenemos aquí el escrito de la licenciada María Esther Tapia Vázquez, candidata de Movimiento Ciudadano, tenemos el escrito del candidato Isaac Martín Montoya, de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, y tenemos el escrito de la candidata de PRI, PAN, PRD, Angélica Moya Marín. Como obviamente tenemos aquí presente nada más físicamente a la licenciada Esther Tapia,
le vamos a pedir de favor que nos firme de recibido en nuestro acuse, y aquí le entregamos este escrito en donde están inmersas la mayoría de las inquietudes de las que nos manifestaron los ciudadanos en Facebook, en nuestra página de NOA, para las preguntas que obviamente de ahí surgen muchas solicitudes. Entonces le pedimos, si es tan amable, que nos haga favor de firmar el acuse en esta parte de aquí. Y este es su original. Gracias. Bien, por otro lado, si viene, me dice la persona que vino, dijo ser vocera del candidato Isaac Montoya, pues también le haremos llegar ahorita el escrito para que nos lo firme. Y si llega, tendrá hasta máximo 10 minutos en igualdad de circunstancias para que nos comente lo que él quiera comentar a ustedes como cierre, ¿verdad? Porque nos decía la persona que vino de parte de él que sí venía, pero que empezáramos de nuevo. Le dijimos, no, eso sí ya como que estamos fuera de toda lógica, ¿no? Bueno, hay que tener respeto al tiempo de la gente, hay que tenerlo. Bien, y también tenemos, como les decía, el escrito para la candidata del PAN, PRI, PRD, que pues públicamente, que seguramente le llegará esta solicitud y lo haremos también por escrito, le pedimos que nos diga en dónde nos podemos ver para que nos firme por favor este escrito de compromiso a los ciudadanos naucalpenses, ya que pues lamentablemente rechazó la invitación de los ciudadanos, que le garantizamos, como ustedes lo pudieron ver, que no iba a ser un espectáculo, que iba a ser una cuestión seria y ejecutiva, pero sin embargo ni así quiso rozarse con nosotros. Yo le quiero comentar que pues me da mucha pena, eso es una cuestión mía nada más, no me voy a meter aquí a los demás compañeros del comité organizador, pero no quiero dejar de decir que el eslogan de la candidata es que quiere cuidar la casa, pero entonces, ¿por qué rechaza a los habitantes de la casa? También debe de cuidar a los habitantes, y yo creo que no tenemos algo que se le pudiera contagiar, que le pudiera afectar. Entonces, ojalá que lo comprenda, no tenemos ninguna cosa personal, pero sí creo que fue una muy desafortunada manifestación, que tampoco quiero irme a dormir hoy en la noche sin decírselos, que ella manifestara a través de su presidente del comité directivo municipal y del presidente del comité directivo municipal del PRI, que ella no acudía a debates que hayan sido realizados por organizaciones patito. No sé si está mal informada, porque las organizaciones patito a las que se refirieron estas personas en su nombre, ¿verdad? Porque si hablan en nombre de ella, ¿verdad? Pues somos nosotros, y creo que hemos demostrado, y aquí hay personas que lo pueden testificar, hemos luchado como ciudadanos en todas las administraciones, desde José Luis Durán Reveles a la actual, contando la segunda de José Luis Durán Reveles, contra la imposición de los nuevos planes municipales de desarrollo urbano que cada uno ha querido hacer en perjuicio de la vida de los naucalpenses, y hemos logrado evitarlo. Entonces creo que no está bien informada qué organizaciones pueden estar en esta también organización de este debate, pero además, algo súper importante que nos preocupa mucho como ciudadanos naucalpenses, ¿acaso la candidata del PAN, PRI, PRD tiene catalogado a los ciudadanos de unos de primera, de segunda o de tercera? Porque somos patitos unos y otros no son patitos, ya nos convertimos de la familia Donald, ¿o qué pasó? Entonces, yo creo que eso es algo que ella tendría que hacer una disculpa pública hacia esta organización de los Naucalpenses Unidos por una administración honesta. Esperamos que así sea, porque de verdad, pues es muy lamentable, es un despropósito que se manifieste así una persona que pretende volver a ocupar por tercera ocasión la silla
de presidenta municipal de Naucalpan. Pues les agradecemos mucho. Queremos nada más comentarles que los compañeros, el maestro Eduardo Espinosa Medel, la señora Xiomara Trujillo, que son integrantes de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín, quieren externar un aviso de lo que se ha estado haciendo, porque creo que a todos nos interesa. Ya lo comentaba la licenciada Esther Tapia. Recibimos agua de la presa Madín todos los naucalpenses y algunos de Atizapán también. Entonces, si ustedes quieren saber qué está pasando con este asunto, que la verdad es una situación muy seria y delicada, los invitamos a permanecer y le agradecemos antes que nada, porque también en obvios de tiempo no sabemos qué agenda tenga tan ocupada la licenciada, si quiere permanecer para escuchar lo que los compañeros tienen que decirnos, o le damos las gracias por haber estado con nosotros, y gracias a todos los que participaron para que este evento pudiera ser posible. Ojalá que se repita en cada administración, para que vayamos poniendo el ejemplo los ciudadanos de que podemos organizar cosas ejecutivas, profesionales y serias. Un aplauso para todos, por favor. Gracias. Bueno, para ser muy corto, porque yo sé que todos deben de estar súper mega ocupados, esto es importante porque el tema de Presa Madín, de la cuenca, de repente quieren malinformar. ¿Cuál es la intención? No lo sé, pero de repente hay gente que quiere malinformar. Nosotros como Comisión de Cuenca, ya mencionó la muerte de los peces, está contaminada. Parte de lo que se ha hecho en el Politécnico, en la UNAM, han sido estudios. Estos estudios los ha hecho el Politécnico y ya hablan de que hay un daño, a ver si qué pena, pero ya hay un daño a nivel genético para los seres humanos, porque obviamente se consume el agua. Ante la muerte de los peces y la omisión de muchas de las autoridades, la comisión ingresó una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos y aquí les leo rapidísimo qué fue lo que nos contestaron. Hago de su conocimiento que el 31 de agosto de 2023, esta Comisión Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 125, fracción tercera del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, concluyó el presente asunto y emitió la recomendación 135/2023, dirigida al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a la Procuradora Federal de la Protección al Ambiente, al Gobernador Constitucional del Estado de México y a los presidentes municipales de Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, relacionada con el expediente CNDH/6/2021/9227/Q. Tras acreditarse las violaciones a los derechos humanos, a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua como resultado de la contaminación de la cuenca Presa Madín. Sin otro particular, reciban un cordial saludo. En la página de la comisión, en @amigos_por_Madín, ahí pueden ustedes encontrar la recomendación completa, es muy interesante. ¿Cuáles son los derechos? Pues obviamente está contaminada el agua, esa agua se dice que se potabiliza, pero los contaminantes emergentes no. Ya hay estudios en los seres humanos, ya sea porque consumen el agua o porque consumen los peces, ya tienen una mega afectación. Pero ya nos dio la razón después de muchísimos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por último, y ya con esta, ahora sí que ya con esta me despido, el día de mañana haremos un plantón nos vamos a manifestar por todo este tema del desarrollo urbano irresponsable. No puede ser que estén dando autorizaciones en varios municipios, no nada más es Atizapán, es Naucalpan, es Tlalnepantla, es Ciudad de México, y me podría quedar aquí Jilotzingo, y me podría quedar aquí platicando todo el día. El tema es que mañana a las 9:30 vamos a hacer un plantón, y este es para quejarnos y exigir que no
lo que nosotros llamamos una veda inmobiliaria, que no es otra cosa más que exigir que se haga un alto total a las construcciones mientras se revisan las factibilidades de agua. No se vale que se den sin ton ni son, así como así. Nos acabamos de enterar. Tristemente nos acabamos de enterar que para Atizapán un juez otorgó una sentencia en la que le dice al señor presidente municipal que tiene la obligación de otorgar las licencias de construcción sin siquiera factibilidad de agua. Eso es más que grave. Entonces, los esperamos de verdad mañana en el plantón. Gracias. Bueno, el plantón, si ustedes van de Lomas Verdes, es muy fácil llegar, se van de Lomas Verdes frente a la cúspide, ustedes saben que van por Lomas Verdes y siguen derechito y tienen una como entrada a la autopista Chamapa. En lugar de irse hacia Presa Madín por abajo, se van por arriba y ahí donde está un letrero enorme, ahí vamos a estar. Es decir, ustedes toman Lomas Verdes como si fueran a irse a la Chamapa. Y ahí nos van a encontrar, 9:30. Mañana. Buenas tardes, nada más les quiero comentar lo que dice Naciones Unidas con respecto al derecho humano al agua. Naciones Unidas dice que por lo menos tenemos que tener entre 50 y 100 litros habitante día. Naucalpan, como todos saben, en 2020 tenía 834,000 habitantes, para lo cual se requieren 41 millones de litros habitante día. Pero anualmente se van a requerir 15,223,000 metros cuadrados. Ahora, el Cutzamala recibe de la presa Madín 23 millones de metros cúbicos, 51 millones de fuentes externas, que es Cutzamala-Lerma. Lo más crítico es para el 2024. Naucalpan este año va a recibir 43.36% menos agua del sistema Cutzamala-Lerma. Aparte, se pierde el 42.6% del agua. Si vemos las fuentes externas para este año, solo van a tener 27.35 de las externas, 23.40 de los pozos, que nos dan 50 millones. Pero si perdemos el 42.6, nos quedan de fuentes externas solo 15 millones, de pozos propios 14. Esto quiere decir que nomás vamos a tener 29 millones de metros cúbicos. No vamos a alcanzar siquiera los 30 millones que te dicen el derecho humano a 100 litros habitante día para las gentes que viven aquí. Entonces, sabemos bien quién es el que nos va a ayudar y promover para resolver estos problemas. Les dejo esa inquietud. Y no es para asustarlos, es una realidad. Y si no la revisamos y la vemos, no podemos hacer nada. A lo mejor Esther quisiera comentar algo sobre esto. Gracias. Licenciada, ¿quiere comentar algo sobre lo que mencionó el maestro Eduardo? Claro que sí. Yo creo, vecinos, que este movimiento que están haciendo las organizaciones sociales, todos nos debemos de sumar. Hoy abrimos la llave y todavía tenemos agua, pero recuerden que el día cero no lo han declarado ellos o su servidora, lo han declarado diferentes científicos, porque lo que ya no tenemos es agua. No la estamos cuidando y los jóvenes no están participando por su presente. Necesitamos ir al plantón. Yo los voy a acompañar en mi carácter de ciudadana, porque la verdad es muy importante poder apoyar este tipo de movimientos.
quiero comentarles que la presidenta municipal debiera de ser la primera en estar en filas mañana como ciudadana, porque ella es la que tiene la obligación de cuidar el agua para todos los naucalpenses. Y como lo dije, al ser atribuciones del gobierno federal y estatal, debe de ser la primera gestora para estar al pendiente de la disponibilidad de agua. En una mesa de trabajo que estuvimos, el director de esta administración nos dijo que Naucalpan tenía un superávit de agua para quienes viven en la zona popular y que les dan el agua una vez a la semana o 2 veces a la semana o 2 veces al mes, saben que no existe ese superávit de agua. Y una cosa es tener en el papel 1 millón de metros cúbicos, por poner un ejemplo, y otra cosa es tener la disponibilidad a 1/4 de botella. Hoy es muy importante que nosotros cuidemos el agua, ya no hay un mañana, es un hoy. Por favor, hagan caso, atiendan y respaldémonos entre todos por nuestro bienestar. El agua no tiene color, el agua no es ni guinda, ni rojo, ni verde, ni naranja. El agua es transparente y todos debemos de apoyar este recurso natural que es limitado, no es ilimitado, es limitado. Entonces, vecinos, apoyemos por favor. Y por último les quiero comentar, el gran desprecio que sienten estas personas por los ciudadanos es palpable. Y se los comento por lo siguiente, independientemente de este debate, su servidora promovió un escrito ante el IEM para que fuera esta institución quien organizara el debate. El candidato Isaac Montoya también propuso el debate por escrito. Y a la hora de que nos corren la invitación y nos dan un término de 48 horas para aceptar o no, ninguno de los dos acepta, ni Angélica Moya ni Isaac Montoya, porque los dos se sienten seguros de ganar, porque los dos vemos sus brigadas y las millonadas de dinero que le están metiendo a su campaña. Y reitero, yo no sé si ustedes estén de acuerdo con esta parte de tener que gastar obligadamente los recursos públicos en campañas estériles porque ni siquiera traen buenas propuestas. Ese es el verdadero problema. Por eso yo los invito a que platiquen con su familia, con sus vecinos, con sus amigos y hagan ver que el desprecio que tienen estos dos candidatos por la ciudadanía no es un atentado en contra de las organizaciones sociales, es en contra de todos los naucalpenses. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Y por cierto, gracias al señor Mario Munguía, que nos hizo el regalo de 3 libros y que espero que se los haga llegar a los candidatos, porque los estuve hojeando y los títulos son Claves para un mundo digno y justo, El Estado para una vida digna y justa y la política y el poder para el bien social. Bastante falta les hace leer a estos dos candidatos. Gracias. Gracias, licenciada. Pues ahora sí, muchas gracias a todos, gracias a los que nos apoyaron para que esto se pudiera realizar. Gracias al licenciado Gerardo Ruiz, que fue el único que sobresalió de esta administración y nos permitió utilizar este espacio, que además es público, porque para eso están, los pagamos con nuestros impuestos, pero pues bueno, hay veces que las administraciones se sienten propietarias de todo, hasta de nuestras vidas. Entonces, muchas gracias a todos, les mandamos un abrazo afectuoso. Quienes quieran seguirnos, esto no acaba aquí, sigue, porque vamos a estar como una lupa sobre las personas que queden en la administración 2025-2027. Muchas gracias, hasta luego.